Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Hace 8 días, el apóstol Pablo termina diciendo que no basta con ser judío. El apóstol Pablo en el capítulo 2 nos dice que si los judíos circuncidados no viven a la luz de la palabra, esa circuncisión no sirve de nada. Eso, así concluye el capítulo 2. No basta con ser del pueblo de Dios en el sentido de nación judía. No es suficiente. El apóstol Pablo en el capítulo 2, hace 8 días al final, él va a mostrarles la diferencia entre la religión y la transformación. Y él hace preguntas para que los judíos terminen de reaccionar y no solo respaldarse con su nacionalidad judía, como decir, bueno, yo soy judío. No, el apóstol Pablo lo que va a hacer, sí, naciste judío, pero si tú no obedeces a Dios, estás igual de condenado que los que no son judíos. Y él comienza entonces a armar un argumento. En el capítulo 3, donde vamos a estar hoy, él va a responder a las preguntas, pero lo va a hacer mostrándonos cómo es el Dios al que adoramos. La gente cree en Dios, pero en un Dios que no conoce. La gente adora a Dios, pero no conoce a Dios. Por ejemplo, en los funerales, yo he escuchado en más de alguna ocasión que dicen, estando frente al féretro, y dicen, que Diosito los tenga en su santa gloria. ¿Sabe qué están diciendo? Ojalá Dios haga de lado toda su justicia y pase por alto toda la vida de este hombre. No importa si fue buen esposo, fue el peor, no importa, pero lo que están diciendo con esa expresión que aparentemente suena muy piadosa, pero no lo es, lo que están diciendo es, ojalá que Dios deseche toda su justicia y tome la injusticia de este hombre y la pase por alto y lo deje entrar a su reino. Eso es no conocer a Dios, eso es creer en un Dios que no se conoce. Eso es armar un Dios a mi manera. Y eso es lo que había pasado con el pueblo judío. Ellos se habían hecho un Dios sin conocer a Dios. Ellos no conocían a Dios. Y por eso el apóstol Pablo les dice en el capítulo 2, miren, aunque ustedes estén circuncidados, aunque lleven en su cuerpo una marca, si ustedes no viven a la luz de los preceptos de su ley, ustedes igual están de condenados. Y eso puede generar una pregunta que el apóstol Pablo va a empezar a responder. Así que, hermanos, los cristianos también corremos el riesgo de creer y adorar a un Dios que nosotros nos hemos hecho. Y eso es muy peligroso, adorar a un Dios que no conocemos, adorar a un Dios que nosotros nos hemos inventado y no el Dios de la Biblia. Entonces, el día de hoy quiero compartir con ustedes el tema, el Dios que adoramos. ¿Cómo es el Dios al que adoramos? Entonces, Pablo termina diciendo, no importa si estás circuncidado o no lo estás, si tú no crees en Dios y no vives de acuerdo a su palabra, igual estás condenado. Pero si tú estás circuncidado o tú no estás circuncidado, pero vives a la luz de sus preceptos, entonces la gracia es para ti. Alguien entonces podría preguntar, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Es decir, si ser judío no me salva, si ser circuncidado no me salva, si la salvación es por fe y no es exclusiva del pueblo hebreo, entonces alguien preguntará, ¿de qué sirve ser judío y estar circuncidado? ¿En qué medida era válida la circuncisión si había sido instituida por Dios, pero no eficiente para la salvación? Alguien podría estar preguntando eso. Bueno, ¿y entonces para qué nos circuncidamos al 8º día si no sirve para salvarme?
Porque además había judíos celosos de ser los del octavo día. De hecho, así se autodenominaban. Yo soy judío del octavo día. ¿Sabe qué significa eso? Yo soy judío auténtico porque a mí me circuncidaron a los 8 días de haber nacido. Yo no soy como los otros que los circuncidaron ya grandes. Yo soy auténtico judío. Eso es lo que ellos decían. Yo soy judío del octavo día. Bueno, el apóstol Pablo le dice, no importa si eres judío del octavo día o de 40 años, si tú no vives, si no has comprendido, si no has conocido a Dios, no importa qué marcas haya en tu cuerpo, igual estás condenado. Si los gentiles, o sea, los no judíos, en la Biblia gentil es alguien no judío, y creo que el 100% de los que estamos aquí somos gentiles. Eso dije en la mañana, pero había una persona, ¿verdad?, que sí trae su origen judío, así que éramos entonces el 99%. Pero creo que esta tarde el 100% de los que estamos aquí, ¿o hay alguien de línea judía? ¿No? Ok, entonces me voy a reservar mi griego y mi hebreo. Si los gentiles podían ser objetos de la gracia y misericordia divinas, entonces, ¿de qué sirve ser la nación elegida por Dios? Si lo que importa es ser judío en el sentido íntimo del corazón, en la senda de la fe y la circuncisión válida es la del corazón, ¿existe alguna ventaja en ser judío en el sentido histórico o nacional? ¿Hay alguna ventaja en pertenecer al pueblo hebreo y en la circuncisión? Esta pregunta que el apóstol Pablo plantea en el verso 1, que no es de él, sino él está pensando, bueno, si alguien dice entonces, si alguien me llegara a preguntar, bueno, ¿de qué sirve ser judío? Esta pregunta lo que en realidad está haciendo es cuestionando el propósito divino de que queda estéril la causa de la acción del hombre. En otras palabras, si alguien venía a Pablo y le decía, bueno, Pablo, tú dices que no importa si estoy circuncidado o no, ¿de qué sirve entonces ser judío? ¿Para qué Dios hizo todo un plan de levantar a Abraham, de llamar a un pueblo, de salvarlo, rescatarlo? Porque si eso no importa, yo creo que entonces Dios falló. Si la circuncisión no sirve de nada, esta pregunta conlleva esta idea. Yo creo que Dios falló. Y como falló la circuncisión, entonces Dios tiene que rearmar su plan. Bueno, Pablo va a responder a esta inquietud. Versos 2 al 4. Si alguien le pregunta a Pablo, entonces, ¿qué sentido tiene ser judío? Aquí va la respuesta. Versos 2 al 4. Mucho. Ahí está la primera, ¿verdad? ¿De qué sirve ser judío? Mucho. No es cualquier cosa. Sirve para mucho. Hay una ventaja enorme sobre las demás naciones. Pero aquí lo va a explicar. Mucho. En todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Alguien puede preguntar, ¿y qué? Algunos de ellos fallaron. Pablo va a responder, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Hay 3 cosas, 3 atributos que el apóstol Pablo va a resaltar en esta porción. 3. Número 1, Dios ha revelado su fidelidad a través de su palabra. Dios es fiel. ¿Sabe qué es fiel? Que no cambia. Cuando Pablo dice, ¿qué ventaja tiene ser judío, estar circuncidado, ser parte del pueblo de Dios? Pablo está diciendo mucho. El hecho de que algunos no vivan como el pueblo de Dios no significa que Dios ya dejó de ser fiel. Es decir, mi incredulidad no le afecta a Dios. Dios sigue siendo fiel. Esta era una responsabilidad que la nación tenía. La nación judía iba a ser la guardiana de todo lo que Dios había revelado. De todas las naciones de la tierra, Dios había elegido a los judíos para que fueran los custodios de su plan de redención para toda la raza humana. El pueblo de Israel tenía 3 responsabilidades. Número 1, recibir la palabra de Dios.
Número 2, guardarla. Pero no ese guardarla de guárdenme bien mi Biblia porque me la voy a llevar el domingo, que nadie me la toque y me la pierda, ¿verdad? No, eso no significa guardar la palabra de Dios. El salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces la primera responsabilidad del pueblo de Israel era recibir la palabra de Dios. A Dios los eligió a ellos para darles su palabra. Número 2, tenían que guardarla, vivir a la luz de esa palabra. Y número 3, tenían que transmitir esa palabra. ¿A quiénes? Primeramente, a los de su casa. Esa es la responsabilidad que ellos tenían. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las guardarás y se las enseñarás a tus hijos. Esta era lo que ellos debían hacer. Recibieron la palabra, los padres deberían vivir a la luz de esa palabra y luego transmitirla a sus hijos, y de esa manera ellos podrían permear a todas las demás naciones, modelándoles cómo se vive para agradar a Dios. La Biblia es clara. El mensaje de Dios vino a través del pueblo judío. Eso es incuestionable, hermanos. A ningún otro pueblo Dios eligió para traer el mensaje escrito. A nadie. Por ejemplo, Hebreos 1:1. Lo leemos todos juntos. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Está hablando del pueblo de Israel. Dios les habló a ellos. Otro verso, segunda de Pedro 1:21, lo leemos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Déjeme puntualizar esto. El mensaje no tiene su origen en la nación judía. El mensaje tiene su origen en Dios y el pueblo judío solo fue el medio para traernos el mensaje. Eso lo debemos tener muy claro porque el mensaje de la Biblia no es el mensaje de los judíos para el mundo, es el mensaje de Dios para el mundo dado a través del pueblo judío. Entonces cuando alguien le iba a preguntar a Pablo, entonces ¿de qué sirve ser judío? Pablo está diciendo mucho, porque el pueblo judío tiene un privilegio como ningún otro pueblo lo ha tenido. Y este es el privilegio, recibir la palabra, guardarla y transmitirla a otros. Así que Pablo va a empezar a decir, claro que tiene su importancia ser judío. Por supuesto que ser del pueblo hebreo tiene su importancia, pero no la importancia que el pueblo le ha dado, porque el pueblo judío solo se siente privilegiado porque en su acta de nacimiento y en su pasaporte dice que es judío. Y claro, se siente privilegiado, aunque no conozca al Dios que dice que pertenece. Y Pablo está diciendo, claro, pero ellos siguen teniendo una ventaja sobre nosotros y esta es que ellos recibieron un privilegio enorme. Samuel Pérez Millos, en su comentario al libro de Romanos, él dice, el pueblo judío fue el depositario y transmisor de la revelación escrita y fue responsabilidad de esa nación el preservarla a lo largo de los siglos. Es cierto que muchos de ellos, no dice que todo el pueblo hebreo, pero sí dice, es cierto que muchos de ellos, aún teniendo la revelación de Dios, la despreciaron y no atendieron a las advertencias de juicio que había en ella. Por ejemplo, el profeta Oseas dice, hablando del pueblo, Dios está hablando del pueblo hebreo y dice esto de su pueblo: le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. O sea, Dios revela su palabra a su pueblo. ¿Y qué hizo su pueblo? Ahora, déjeme hacerle una pregunta. ¿Somos diferentes al pueblo hebreo? No mucho, ¿verdad?
No somos tan diferentes. Somos muy parecidos. Porque la desobediencia no tiene que ver con cultura, nacionalidad. La desobediencia tiene que ver con nuestro corazón. Eso es todo. Muchos de nosotros, hermanos, somos iguales que el pueblo hebreo. Tenemos la palabra de Dios, las grandezas de su ley, y ¿sabe qué hacemos muchos de nosotros? La menospreciamos. La pasamos por alto. Pero decimos, tenemos la Reina Valera 1960, pero léela, pero estúdiala, pero vive a la luz de eso. Pero muchas veces nosotros solo nos sabemos como el pueblo del libro, como el pueblo judío. Lo mismo que ellos estaban haciendo es la misma situación, pero a pesar de que entre el pueblo hebreo hubo unos que no creyeron, Dios sigue siendo fiel. A pesar de que algunos de nosotros, hermanos, no vivimos como Dios quiere que vivamos, Él sigue siendo fiel. Número 2, siguiente atributo. Número 1, primer atributo, fidelidad. Segundo atributo, justicia. Miren los versos 5 y 6. 5 y 6 dice así: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Muchos judíos pensaban que Dios es injusto porque un día va a juzgar a su pueblo, al pueblo hebreo, al pueblo judío. Muchos judíos vivían con eso. ¿Cómo? Si yo soy su pueblo, ¿por qué me va a juzgar? Dios es injusto. Pero lo que el apóstol Pablo va a mostrarles aquí es que gracias a que Dios es justo, es recto, la injusticia de Israel es más revelada y con mayor razón Dios demuestra su justicia juzgando al pueblo. En la mentalidad judía cabía la posibilidad de injusticia en Dios. Ellos pensaban que Dios es injusto por esto. Mire, esto está muy interesante. Ellos decían, gracias a que yo soy injusto, Dios puede mostrar su justicia. Si yo no fuera injusto, Dios no tendría de dónde mostrar su justicia. ¿Se imaginan lo que estaban diciendo? O sea, más bien Dios debería darnos gracias a Dios que somos injustos, que somos pecadores, porque gracias a eso Él puede hacer un despliegue de su justicia. Wow. En la mentalidad judía cabía la posibilidad de injusticia en Dios debido a que castiga a los injustos cuando estos son los elementos para resaltar su justicia. William Hendrickson hace un comentario y él dice, es como si alguien le estuviera diciendo a Pablo, Pablo, en base a tu doctrina, en base a lo que tú estás enseñando, y visto que en la injusticia del hombre hace resaltar en mayor relieve la justicia de Dios, ¿no debería sentirse feliz el Todopoderoso respecto a esta circunstancia? ¿No es Él injusto cuando en lugar de ello derrama su ira sobre el hombre? Porque el judío pensaba que en el día del juicio final, él, por ser de la nación judía, tendría un lugar diferente y un trato diferente al resto de los hombres por ser el pueblo elegido de Dios. Pero eso era inconcebible a la luz del Evangelio y la razón, Pablo ya lo dijo y lo va a decir en los próximos capítulos, todos somos pecadores. No importa si eres judío, no importa si eres gentil, igual somos pecadores. Pero ¿sabe qué decía el judío? Por ser yo judío, yo estoy exento del juicio divino. Porque mi pasaporte dice que yo soy de Israel. Que se cuiden los otros. Yo la tengo bien librada. Es como si el judío dijera,
Más bien Dios me debería dar gracias a mí, que soy injusto, porque le estoy dando la oportunidad de mostrar su justicia. ¿Sabe qué dice Pablo? Romanos 10, 1 al 3. Ayúdenme a leerlo. Aquí está, ¿verdad? Romanos 10, 1 al 3. Lo leemos todos juntos. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pablo está diciendo, queridos hermanos de la iglesia de Roma, ¿saben que yo oro por mi pueblo, por el pueblo de Israel, para que ellos conozcan al Dios verdadero? Porque ellos solo son celosos de que llevan en su cuerpo los varones la marca, una marca del pacto de Dios. Ellos se han circuncidado y ellos son muy celosos. Ellos se saben salvos porque en su cuerpo llevan una marca. Ellos tienen mucho celo, pero no conforme al conocimiento de la palabra. Lo que ellos han hecho es que han botado por la borda la justicia de Dios y se han hecho dioses para ellos mismos. Por eso el apóstol Pablo dice, yo por eso estoy orando por mi pueblo, porque ellos son celosos, ellos reclaman para sí que son el pueblo de Dios, pero no conocen al Dios al que reclaman. Eso es como el creyente que dice, pastor, yo ya llevo 20 años en Getsemaní. Sí, si tú no tienes un encuentro con Cristo, no importa si te mueres aquí en el templo, hermano. Pastor, cuando yo me muera, quiero que me velen en el templo. Con gusto, hermanos, échanos unas conchitas y lo velamos. Pero el hecho de que lo velemos aquí, usted no sale directo al cielo desde aquí. Eso es lo que los judíos pensaban. Como en mi cuerpo, yo llevo la marca de que soy del octavo día, soy el judío del octavo día. Como yo tengo mi certificado de bautismo formado por tal pastor, yo ya estoy adentro. El apóstol Pablo dice, cuidado, porque lo que ellos hacían era que a la luz de ese conocimiento que ellos tenían, vivían vidas terribles. O sea, ellos se cobijaban por el hecho de ser un pueblo circuncidado. Entonces ellos pensaban que eso les daba licencia para vivir vidas terribles como estas. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú judío que dices que no se debe hacer esto. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿andas adulterando tú judío? Tú, judío, que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo, no se equivoquen, pueblo de Israel. El hecho de que hayan sido circuncidados no los exime de obedecer a Dios. Punto. Así que por eso es que Dios los va a juzgar a los judíos. Esa es la razón. La razón por la cual Dios va a juzgar al pueblo de Israel es que Dios les dio un gran privilegio y ellos menospreciaron ese privilegio. Dios les dio un privilegio sobre todas las naciones y ellos menospreciaron el privilegio. Así que Dios sigue siendo justo, aunque algunos de su pueblo seamos injustos. Y en tercer lugar, Dios ha revelado su bondad en medio de nuestra impiedad. Versos 7 y 8 dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Otra acusación que le estaban haciendo al apóstol Pablo es esta.
los judíos acusaban al apóstol Pablo de que él andaba enseñando lo siguiente: sigamos viviendo impíamente para que Dios siga siendo bueno. Y Pablo dice: no, yo no ando enseñando eso. Mire cómo lo dice otra versión. Alguien podría objetar. Esa es una paráfrasis de lo que acabo de leer, versos 7 y 8. Alguien podría objetar: si por mi falsedad la veracidad de Dios es exaltada para su gloria, ¿por qué se me condena aún como pecador? ¿Por qué no decir, como calumniosamente se informa de nosotros, y algunos cuentan que decimos, hagamos el mal para que resulte el bien? Su condenación es bien merecida. Esto es lo que estaba pasando. Que algunos decían: bueno, si Dios es bondadoso, pues vayamos y revolquémonos en el pecado, porque Dios es bueno. Eso es la mentalidad de muchos en nuestros días. Si tu Dios es amoroso, yo pienso que me va a perdonar todo lo que yo haga, porque Él es amoroso. Entonces sigamos revolcándonos en el pecado. Esa es la mentalidad que estaba en el pueblo judío. Ellos pensaban que si Dios es amoroso, bondadoso, eso es licencia para yo vivir como yo quiera. Y que al yo vivir como yo quiera, Dios debería bendecirme, porque le estoy dando la oportunidad a Dios de que en medio de mi impiedad Dios muestre su bondad. En medio de mi injusticia yo le estoy dando la oportunidad a Dios para que muestre su justicia. En medio de mi infidelidad yo le estoy dando el chancecito a Dios para que Él muestre su fidelidad. Así que Dios, estás en deuda conmigo. Qué terrible, hermanos. El carácter gratuito de mi salvación no me exime de hacer buenas obras y de vivir una conducta agradable al Señor. Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Romanos 6:1 y 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿seguiremos haciendo cosas terribles para que Dios nos siga mostrando su bondad, su misericordia? Pablo dice: no podemos hacer eso. En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sí es verdad que Dios es el Dios de toda gracia, que Dios es misericordioso, que es lento para la ira, pero eso no me da licencia a mí para yo vivir como yo quiera. Porque precisamente porque Dios es justo, un día me va a llamar a cuenta. El problema nuestro, hermanos, es que nosotros miramos a los que están a nuestro lado, y en un momento voy a ir a eso, pero Romanos 6:15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Sí es cierto que algunos no creyeron, dice Pablo. Sí es verdad. Dios se reveló al pueblo hebreo, y sí es verdad que algunos no creyeron. De hecho, recordamos Éxodo, cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, una generación en el desierto pereció completamente. Solo los menores de 20 años pasaron al otro lado, pero los padres, los que vieron, los que estuvieron en Egipto, estuvieron en el desierto, y ahí Dios los consumió. ¿Sabe por qué los consumió? Por su incredulidad. Como ellos son incrédulos, ¿ya Dios dejó de ser fiel? En ninguna manera. El hecho de que yo sea injusto, ¿Dios dejó de ser justo? En absoluto, hermanos. El hecho de que yo viva una vida impía, ¿ya Dios dejó de ser bondadoso y compasivo? No, hermanos, aquí no estamos hablando del panteón griego. En el panteón griego, algunos dioses o los dioses perdían su poder, según la enseñanza griega. Los dioses perdían su poder cuando la gente dejaba de creer en ellos. Si la gente dejaba de creer en ciertos dioses, ese Dios se debilitaba. Hermanos, en el cristianismo y el Dios al que adoramos no necesita tu fe para seguir siendo Dios.
Él es Dios por sobre cualquier cosa. De hecho, hermanos, Él era Dios antes de que hubiera rodillas dobladas delante de Él. Él era justo, fiel, bondadoso, misericordioso y santo. Así que Dios no necesita que yo lo alimente con mi fe. Soy yo el que lo necesita a Él. Yo soy el miserable. Él sigue siendo justo, santo y puro. El día en que yo me alejo de Él, yo soy el miserable, no Él. Él no es menos Dios porque alguien falle. Él no es menos fiel porque alguien no viva a la luz de su palabra. Él no es menos justo cuando un creyente vive una vida injusta. Él sigue siendo justo, fiel, misericordioso. Así que el apóstol Pablo concluye diciendo, sí es verdad, sí es cierto que algunos no creyeron. Hermanos, esa es la realidad de la vida de nuestro cristianismo. Hay cristianos que no vivimos como la Biblia dice que debemos de vivir. Así que aquí les pregunto, ¿es cierto que muchos creyentes no vivimos vidas dignas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Y por esa actitud muchos menosprecian a Cristo por causa nuestra. Les pregunto, ¿por ello Él deja de ser glorioso y compasivo? Es una pregunta, hermanos. No, Él no deja de ser glorioso porque yo como creyente no viva como Él le agrada. Él sigue siendo glorioso. Él es el glorioso Salvador. Aunque yo no sea compasivo, Él sigue siendo el Dios todo compasivo. Primera de Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Ese es el Dios que adoramos. Primera Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Primera Timoteo 2:12 y 13, en el verso 13 específicamente dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel aunque yo sea infiel. Queridos amigos, cuando alguien dice, no, pastor, a mí me gusta la iglesia, pero yo no quiero ser cristiano, porque para ser como él o como ella, mejor me quedo donde estoy. Lo que tú estás haciendo es mirando, aterrizando el cristianismo y lo estás comparando con alguien que tal vez no vive una vida digna. Sí es verdad que algunos cristianos tienen vidas, viven vidas como si no conocieran a Dios. Eso es verdad, hermanos. Eso es cierto. Pero eso no significa que Dios ha fallado. Eso no significa que si la esposa o el esposo no viven como Dios quiere que vivan, el evangelio ha fallado. El evangelio sigue siendo fiel. Somos nosotros los que hemos fallado. El Dios al que adoramos, hermanos, de acuerdo al texto de hoy, sigue siendo fiel, sigue siendo justo y sigue siendo bondadoso, a pesar de mi infidelidad, de mi injusticia y de mi impiedad. Ese es el Dios al que adoramos. Queridos hermanos, ¿verdad que no somos tan diferentes del pueblo de Israel? A veces nosotros decimos, no, pastor, es que yo ya voy a Getsemaní y por eso soy cristiano. No se es cristiano por venir a Getsemaní. Se es cristiano por tener un encuentro con Cristo, el glorioso Salvador. Eso es todo. La consecuencia de haber conocido al glorioso Salvador, una de esas es que amamos a su iglesia
y nos congregamos con fidelidad. Pero esa es la consecuencia de haber tenido un encuentro con el glorioso Salvador. El pueblo judío había perdido esta perspectiva. Ellos se sentían seguros por ser portadores de la ley, por ser el pueblo de Dios, pero no vivían en consecuencia con esa realidad. Y viene el apóstol Pablo y les dice, bueno, si ustedes siguen así, ustedes están condenados. ¿Quieres saber qué sigue, hermano? Venga el próximo domingo, ¿verdad? Porque vamos a entrar al tema de que nadie delante de la presencia de Dios, no importa cuántos rezos le hagan después de que muera, si no conoció a Dios, vamos a ver cuál es su realidad. No importa quién sea, el apóstol Pablo, la Biblia dice, no hay justo ni aun uno, sea judío o sea gentil. Así que hermanos, el próximo domingo hablaremos de eso, versos 9 al 20. Puestos de pie, por favor. Vamos a orar. Padre, sí es verdad que muchos de nosotros no estamos a la altura que deberíamos estar. Sí es verdad que nuestra vida para muchos no es de bendición, porque no vivimos conforme a tu palabra. Eso es verdad, Señor. Y estando conscientes de esa realidad, queremos pedirte perdón. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a vivir vidas dignas de ti, que nos estorbes cuando eso no esté pasando. Perdónanos, Señor, porque mucha de nuestra conducta aleja a otros más que acercarlos a Cristo. Ayúdanos y perdónanos, Señor, si por causa de nuestra conducta alguien se ha alejado de Cristo. Por supuesto que esa no es una excusa para él no venir a Cristo, pero contribuye a ese sentimiento, Señor, que hay en el mundo. Perdónanos, Señor, ayúdanos. Guíanos para ser buenos hijos tuyos, agradables delante de ti. Y Señor, hoy reconocemos que tenemos mucho por crecer, que sin importar cuántos años llevemos en el Evangelio, necesitamos crecer. Ayúdanos, por favor. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.